Aquí tenemos una trituradora de plástico que se fabricó para diseño 1 de sexto semestre. Básicamente lo que hicimos fue diseñar un sistema de discos de corte que pudieran triturar y partir el plástico que le pongamos a la máquina. El motor y la operación de la máquina la vamos a controlar por medio de un circuito eléctrico que funciona y está diseñado para darle dos sentidos de giro al motor. Con esto de un sentido tritura y del otro, en cuestión de que se atore o se extruya demasiado, se gira en el otro sentido para desatorarla. Y ya. Bueno, siguiendo con nuestro video, aquí ya podemos ver la máquina sin la parte eléctrica. Y básicamente lo que se hizo aquí al momento de poder diseñar los discos de corte, los ejes, los engranajes, la sujeción que tiene con el eje del motor. Empezamos primero para mirar la cuestión qué piezas teníamos estandarizadas, porque sobre ellas íbamos a diseñar ciertas cosas, como lo es la distancia entre los ejes. Para esto tuvimos que tener en cuenta tanto los rodamientos, los engranajes, como los discos de corte que tenemos aquí, porque pues si la distancia era muy grande teníamos que encontrar engranajes más grandes con un diámetro primitivo mayor, y los discos puede que no hicieran su función, porque la tolerancia entre los discos que podemos ver acá y acá pues es bastante corta, ¿no? Son aproximadamente 3 milímetros para cada eje, y eso era lo que nos permitía que el material que fuera a triturar entrara, se cortara y saliera sin ningún tipo de complicación, sin atorar de manera continua la máquina. Después de haber visto qué cosas estándares teníamos, por ejemplo también la longitud del eje del motor, que de hecho va un poquito hasta acá, pudimos diseñar esta pieza de aquí, que simplemente es un acople que va atornillada al eje principal, que es esta pieza va atornillada acá, y para asegurar el motor colocamos un perno simple, un perno de esta manera que fuera la cara plana del eje del motor. Las cuchillas, después de una investigación, encontramos que teníamos que hacerle un ángulo de ataque, un ángulo que pudiéramos hacer nosotros mismos y sacarles el filo a las cuchillas para que al momento de cortar el plástico fuera de una manera más fácil y le quitara trabajo al motor, y con eso tener siempre el torque requerido. Una vez con esas cosas encontradas y analizadas, seguimos con el diseño de los ejes. Los ejes son hechos de una varilla 11-16 maciza que se maquinaron en un torno, y los separadores, que son estos que tenemos acá, nosotros por medio de la herramienta CAD que nos ofrece Solid Edge pudimos encontrar sus longitudes exactas. Estos pasadores fueron referentados en el torno para que la longitud nos diera la longitud deseada. Los rodamientos, el diseño y el acople de los rodamientos a la base estructural ya de la máquina, a la caja, se hicieron con un ajuste Prieto, un ajuste de presión que en el lenguaje de diseño se nombra como ajuste J, donde tuvimos que colocarlos pues en una prensa. En este caso nosotros lo hicimos en una prensa mecánica, que es una prensa de este estilo, y
Posteriormente armamos los ejes, colocamos los separadores, las cuñas, porque los discos de corte tienen unas cuñas que van aquí, que van al eje para que no tuvieran juego radial ni no se patinaran al momento de hacer el trabajo. Entonces armamos los ejes, los colocamos en su posición y ajustamos de manera de que todo funcionara correctamente, donde nada se pegara con nada para que la máquina funcionara. Entonces nosotros pensamos a manera de poder quitar, ensamblar y desamblar los ejes por si alguna cuchilla se rompe o algo. Nosotros diseñamos esta tapa que podemos ver acá. Como pueden ver, viene atornillada a la base como tal de la caja de la máquina. Entonces nosotros simplemente desacoplamos el eje del motor, quitamos estos 4 tornillos y esta tapa sale de esta manera, y eso nos permite trabajar en los ejes. Desatornillamos los ejes de aquí y de aquí, de acá y de acá, y eso ya nos permite trabajar, quitarlos, retirarlos y cambiar cualquier pieza que esté defectuosa. Ya por otro lado, el diseño de la base como tal de la máquina sí ya fue un diseño que sacamos por cuestión de tiempo y de costo, porque todo lo hicimos a partir de una lámina grande de acero. Sí se pudo haber hecho mejor, pero por cuestiones de tiempo y de dinero decidimos dejar este diseño. También relacionado con lo del diseño, no quisimos dejar cosas desproporcionadas de la máquina. También es una de las razones por las cuales el motor es tan pequeño y de tan baja potencia. De hecho, es un motor de 1/4 de caballo que tiene un reductor de 10:1 que reduce 1700 RPM, que saca de hecho en este eje, reduce a 170 RPM, que son las RPM que tenemos a la hora de triturar. El motor pues es así de pequeño debido a la proporción de la máquina, porque pues no íbamos a poner un motor demasiado grande, que ya puede venir siendo de 1 caballo y medio, que de hecho son los ideales para poder hacer este tipo de trabajos, poder triturar cualquier tipo de plástico. Y por eso nos guiamos por la selección de este motor tan pequeño y tan eficaz. De hecho, a la hora de trabajar es un motor bastante útil, bastante bueno para hacer el trabajo que tiene que hacer. La potencia y el torque de corte lo sacamos pues del motor. También hallamos las pérdidas por fricción que tenía, y con eso pudimos encontrar cuál era el punto necesario que se necesitaba para cortar el plástico. Bueno, y para finalizar el video voy a contarles un poco de las complicaciones que tuvimos. Pues ya lo había mencionado, lo del tiempo y lo del costo, en la cuestión de hacer la base como tal. Esa fue una de las complicaciones que tuvimos. Luego una de ellas también fue que al hacer los huecos, los agujeros para los rodamientos, no nos quedaron tan bien centrados a las mismas medidas como tenían que ser, y por eso las distancias entre los ejes varían, y las alturas entre ellos, las alturas varían un poco. Entonces eso pues nos altera un poco las medidas que tenemos que tener aquí en cuenta. Por ejemplo, estas tolerancias que observamos aquí, esa luz que tenemos acá, esa nos varía un poco debido a la diferencia de estos agujeros. También a la hora de refrentar y dejar de la misma medida los espaciadores, tuvimos uno que nos quedó un poco más bajito, de hecho creo que es este o este, que nos quedó más corto,
y por ello también nos tocó jugar bastante con la distancia entre los discos para que no se trabara la máquina. Otra que más tuvimos como de complicación, cuadrar bien esta tapa pues tocó hacerle ciertas medidas para poderla colocar en su sitio bien, y la otra era la sujeción del motor. Nosotros pues por lo que mismo les comento que el tiempo y el costo nos llevó a hacer, digamos, esta base improvisada que tenemos aquí con estas dos platinas, porque de hecho él trae sus agujeros para poderlos anclar a una lámina que venga acá, y con eso ya no se mueve el motor. Pero pues debido a las circunstancias tomamos esta opción y colocarle una brida metálica que nos garantiza y nos asegura de que el motor no se nos mueve para ningún lado. Del resto, tiempo y dinero en complicaciones. Y nada más. Pasando a la parte de los planos, podemos encontrar la base lateral grande, la verdad no tiene una complicidad muy grande, 355 por 90. Encontramos también la base lateral pequeña y pues no indagaremos mucho en las placas utilizadas para formar la base, sino que pasaremos directamente a su ensamblaje, el cual es el siguiente. En el ensamblaje ya se puede ver la base de como tal lo que va a ser la estructura de plástico. Todo fue hecho con las medidas mencionadas anteriormente y otras, pero pues debido a su facilidad de hacer no fueron muy explicadas. eh, y esta es la base general. Las medidas son las siguientes. Podemos encontrar acá una vista superior de lo que es la base, ya con todas sus placas unidas por soldadura, lámina 10-20 y su grosor es la lámina es de acero 10-20 y su grosor es de 4.5, que son 11/16 de pulgada. Para la parte de los discos encontramos las siguientes medidas con su ángulo de corte, y cabe resaltar que fueron 10 unidades, 5 para cada eje. Acá encontramos los separadores de las cuchillas, los cuales fueron hechos con un tubo, el cual la dimensión se dejó de 1 centímetro. O sea, cada cuchilla es separada 1 centímetro de la otra alrededor del eje, con el fin de que cuando se ensamblara toda la máquina, el espacio entre las cuchillas del eje uno al eje 2 no fuera mucho, con el fin de que el material no tuviera la oportunidad de pasar libremente. Realmente vamos con los dos ejes. Sinceramente, pues solo hay necesidad de explicar uno. El eje como tal tiene una cuña alrededor de donde van todos los discos. También tiene una cuña en lo que vendría siendo la parte del engranaje. El eje fue mecanizado, es de material de acero 10-20 y su función es realizar poder hacer el correcto funcionamiento de las cuchillas. Bueno, siguiendo con los cálculos debidos para determinar los factores de seguridad de la máquina, encontramos las uniones atornilladas de la caja de donde van los ejes con los discos de corte. En este encontramos prácticamente cuatro tornillos de iguales dimensiones que sujetan la misma longitud, y entonces se decidió realizar el cálculo de solo uno y determinar que era el mismo para los otros tres tornillos. Como tal, no son tornillos, sino que se determinan pernos debido a su cabeza hexagonal y que se usan especialmente para sujeción. Entonces, para eso se hizo uso de la presentación de uniones atornilladas. Se utilizaron las tablas para mirar
las resistencias de prueba, los números de clase. También se usaron ciertas tablas del libro de Shigley en el cual se encontraban los diámetros nominales y todo eso se procedió para calcular el factor de seguridad que tuvo un valor de 2.1. Cabe observar que es una unión estática debido a que nunca hay una carga dinámica que afecte esto. Eh, También podemos determinar que el factor de seguridad cumple totalmente debido a que el ser mayor a uno pues, nos da mayor seguridad y también se usaron las ecuaciones dadas en la presentación y en el libro de Norton. Siguiendo con los cálculos de la máquina podemos encontrar el eje de los discos, el cual fue mecanizado con una cuña alrededor de donde se colocan todos los discos de corte y las piezas separadoras. También encontramos las otras partes donde se colocan los rodamientos y el engranaje el cual va a transmitir la potencia directamente desde el motor. Se realizó solo el cálculo de un eje, puesto que el otro eje es exactamente igual. El eje tiene un acabado superficial N4. eh, los rodamientos del eje fueron colocados a presión sobre la placa y el material es acero 1020. Vamos a encontrar acá los cálculos de los momentos, de los torques, los diámetros de distorsión, estáticos, de fatiga, las deflexiones alrededor de la longitud del eje, para finalmente poder llegar a un factor de seguridad de 2,6.